Amigas y amigos de la televisión universitaria, qué bueno que nos vemos de nuevo. Estamos en Diametral Periodismo de Coyuntura. Yo soy Temoris Greco. Y ahora estamos con una invitada, una mujer de mucha lucha, de mucha carrera, de mucha inteligencia, mucho conocimiento, pero también de mucho esfuerzo. Es la doctora Rosana Reguillo. Ella es académica del Instituto de Estudios Tecnológicos, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente en Guadalajara y es la coordinadora de Signalab. Signalab es un laboratorio de análisis de redes sociales, algo que en muchos países ya se ha adelantado, pero que en realidad en México es un trabajo casi pionero. Qué bueno que estás con nosotros, Rosana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. En esta pandemia ya no sabe uno cómo saludar. Ni qué horas son, ni qué día, ni nada. Ni qué horas son, ni qué día, ni qué mes. Pero me da muchísimo gusto estar contigo, Temoris. Te mando un enorme abrazo virtual y un saludo muy afectuoso a tu audiencia. Gracias, Ros. Oye, Ros, pues mira, yo creo que entre tantas cosas que hay que hablar sobre ese tema, uno es lo que estamos percibiendo directamente quienes usamos Twitter, quienes usamos redes sociales en general, Facebook y otras, que de pronto ya no sabes con quién estás hablando, ¿no? O sea, por ejemplo, tú te contesta gente que a veces puede ser muy agresiva, o a veces al revés, puede ser como muy amable contigo y tú ni sabes de dónde vienen. Y te fijas un poco pues tienen un nombre de usuario que es un montón de números, o tienen información, o sea, la descripción es prácticamente cero sobre esos usuarios. Y te metes a ver lo que están publicando o tal vez publican puros retweets, o sea, cero contenido propio, o tal vez todos son tweets y retweets, por ejemplo, a favor del presidente López Obrador o en contra del presidente López Obrador, pero como que todo, o sea, como que solamente viven para pegarle o al revés para apoyar a López Obrador. Y así también lo vemos no solamente con López Obrador, lo vemos también en otros ámbitos, en otras condiciones. Pero es como que no es lo que esperábamos de las redes sociales, ¿no? Es que esperábamos que las redes sociales ayudaran a democratizar el debate público, a que los que no tienen voz puedan hablar. Y ahora vemos que sí están hablando, pero no los que tienen voz, sino los que pueden pagar por una multitud de voces falsas. Correcto. Sí, mira, han venido enrareciéndose de una manera muy complicada las atmósferas ecodigitales, ¿no? Twitter principalmente, pero no solamente sucede. Cada plataforma tiene sus asegúnes, ¿no? Por utilizar un lenguaje coloquial, por ejemplo, es más fácil filtrar noticias falsas por Facebook que por Twitter, pero es más fácil armar una campaña orquestada por humanos en Twitter que en Facebook, tiene más impacto. Es mucho más difícil manipular Instagram, pero es muy sencillo manipular el algoritmo de YouTube, por ejemplo, para las recomendaciones. Entonces, indudablemente, centrándonos en el caso de Twitter, que sin ser la más importante de consumo en el país, sí es la esfera política central en este momento del debate político y del debate público en el país. Entonces lo que hemos visto es que voy a llamar de manera suave enrarecimiento, pero que tiene que ver con la contaminación del debate público, que tiene que ver con intereses perfectamente a veces identificables, ¿no? Que a veces son muy oscuros, pero que tiene que ver con entorpecer, contaminar la posibilidad del debate público, ¿no? Entonces esto es verdaderamente lamentable. Estos usos amañados, mafiosos de las redes sociales no son nuevas, ¿no? Tienen tiempo ya, podemos pensar en los llamados Peñavoz del 2012, pero que eran programas o eran un uso bastante burdo, ¿no? Peña Nieto, qué guapo, y ven bebé, etcétera, etcétera. Y era una repetición constante de tweets a favor o de tweets en contra. Pero a la medida en que ha ido, digamos, complicándose la esfera pública,
hemos ido viendo cómo se ha venido sofisticando eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú te acordarás que cuando el tema de Ayotzinapa, ¿no? Que tú y yo ahí nos hicimos amigos, ahí empezamos, digamos, nuestras conversaciones, fue muy importante el papel de Twitter y de Facebook en Así segundo es. lugar, para articular toda la protesta global, ¿no? Si tú te acuerdas, lo hemos comentado en otras ocasiones, yo te decía que el impacto global que tuvo Ayotzinapa fue porque se activaron todas las redes internacionales de Yo Soy 132, ¿no? Sin embargo, ahí va a aparecer la primera, digamos, el primer quebranto, por llamarlo de algún modo, de un uso para atacar a la disidencia, ¿no? Ahí empezamos a ver, digamos, cómo se va a empezar a fortalecer la figura del troll, ¿no? Esta figura de este usuario, que efectivamente tú muy bien lo dijiste, un usuario falso que aparenta ser real, o que a veces ni siquiera le importa ser real, ¿no? Pelucita y tía Piedulces, etcétera. O sea, a veces es tan cínico el manejo que no les interesa tener un nombre como Juan Pérez. A algunos otros sí les gusta tener, digamos, su papel, porque esto es como una obra, ¿no? Está perfectamente pensada. Una obra de Cada teatro. uno, una obra de teatro, exactamente. Cada uno de los personajes tiene una función, ¿no? Hay cuentas que están creadas para estar provocando y provocando y provocando, sin referirse a veces a nadie en específico, ¿no? Pero digamos, para cerrar el arco temporal, tenemos entonces el caso de Ayotzinapa y tenemos el momento actual que arranca a finales del 2018 ya con el claro triunfo de López Obrador, que además nosotros vimos claramente en el laboratorio que no había posibilidad de que no ganara, ¿no? Estuvimos haciendo todos los análisis y tenemos un par de artículos publicados sobre eso. Entonces, lo que tenemos hoy es estas estrategias de un lado y del otro que buscan generar polarización, pero que lo más dramático del caso es que buscan defender, por ejemplo, atacando, ¿no? Esta es una cosa terrorífica, ¿no? Y luego, algo que es muy lamentable, es que en esta coordinación, en esta coreografía maquiavélica, ¿no? La figura del troll ha venido a ser absolutamente relevante y significativa, muchísimo más que la de los bots, ¿no? O sea, ahorita ahí en México estamos entrampados en, ¿es bot, no es bot? ¿Somos bots, no somos bots? Yo creo que esa es la menor de las discusiones en este momento. ¿Que hay automatizaciones? Por supuesto que las hay. Las usa el PRI, las usa el PAN, las usa Morena, las usa el PRD, ¿no? Porque así es. La usan las empresas para vender, ¿no? Entonces, los bots que son estas cuentas a las que tú aludes, ¿no? Pedro 00385,000 XY, ¿no? Ajá. Y que son cuentas que efectivamente están diseñadas para apoyar el trabajo tanto de los troles como de lo que nosotros en el laboratorio nos gusta llamar o aprendimos a llamar tempranamente en el 2019, en marzo, maestros de ceremonias. Estos maestros de ceremonias son estas cuentas también en términos generales falsas, aunque ahí hay maestros de ceremonias reales, ¿no? Que podemos ver cómo operan. Y su función, quizá la más importante en la coreografía, es la de captar como la emoción y captar cuál es el tema delicado del día, ¿no? Entonces, ¿qué tendencias van a mover? Sobre qué actores sociales se van a ir, a quiénes van a apoyar. Y esas cuentas son replicadas por los bots. Se cuidan, ahora son más sofisticados. Entonces tú tienes un tweet de, no sé, no voy a decir nombres, pero de personajes reconocidos del gobierno actual o simpatizantes y tienen retweets igual o tienen respuestas iguales 30, 40, 50, ¿no? Que para un usuario que no tiene acceso al código que nosotros vemos detrás de la máquina, pues pueden pasar como un apoyo orgánico, ¿no? Entonces ahí tienes eso. O sea, orgánico es natural, o sea, es lo que Exacto. son los usuarios normales, comunes y corrientes. Así es, así es. Y estas tendencias también están alimentadas por gente real, que es lo que a mí me gusta cuando platico con mis amigos periodistas, es decirles, mira, es como el chavo peleonero de la secundaria o la chava
que donde ve montón llega a golpear, ¿no? Ujú. Entonces hay gente que se prende, que se sube a estas tendencias tan lastimosas, ¿no? Y a veces tan lamentablemente agresivas de un lado y del otro, y que no asuntan, no reflexionan sobre la importancia del usuario de redes que debe ser maduro, ¿no? Entonces tú tienes esta tipología de 4 cuentas, los maestros de ceremonias, los bots que replican, los troles que atacan y desvían la conversación, y los fans o la gente que, pues que por alguna extraña razón le parece interesantísimo tirar odio por ahí, ¿no? Oye, mira, ya nos estamos acabando el segmento, nos quedan 2 minutos, Rosana, pero dinos un poco, ¿qué beneficio obtienen quienes desarrollan estas armadas, estos ejércitos Claro, de usuarios, claro. A de ver, usuarios falsos? yo quizá te lo puedo poner de manera más rápida con un ejemplo, ¿no? El beneficio es político, ¿no? El beneficio no, es económico para la gente que lo ejecuta, pero en realidad es un gasto para la gente que lo paga, ¿no? O sea, Ujú. aparentemente es una inversión inteligente, pero, o sea, ya cada vez más nos damos cuenta todos de que es falso esto, ¿no? AMLO el mejor presidente, AMLO el peor presidente, viva no sé qué, muera no sé qué, eso es ya muy cansón. El ejemplo, y lo doy rapidito a ver si me alcanza un minuto con 10 segundos, lo tuvimos en el caso de la detención de Ovidio y su posterior, o no detención de Ovidio, ¿no? Nosotros ese día estábamos trabajando, todos los días trabajamos, hacemos nuestro plan de descargas, discutimos con el equipo cuáles son las tendencias en las que nos vamos a fijar. Ujú. Y ese día estábamos todos en el laboratorio, estábamos viendo correr el script en 5 computadoras simultáneamente, Culiacán. Y Rosana, te voy a tener que interrumpir, pero no importa porque todavía tenemos 13 minutos más del perfecto, segundo bloque ahorita te cuento eso, gracias. para poder conocer esa historia. Vamos a una pausa, regresamos en un instante. Regresamos, estamos en Diametral, Periodismo de Coyuntura, conversando con la doctora Rosana Reguillo, que es la coordinadora de Signal Lab, este laboratorio de análisis de redes sociales de Guadalajara, del ITESO de Guadalajara. Y nos está contando que en 2019, cuando fue la toma de Culiacán para liberar a Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, este evento tan traumático para la gente de Culiacán, pero también para el país. Ellos en Signal Lab estuvieron analizando qué es lo que estaba pasando en redes sociales. Así es. Estábamos en tiempo real, todo el laboratorio, viendo cómo descargamos a través de nuestro script, ¿no? Que se llama TOT, por sus siglas en inglés, que es Troll Hunter and Twitter Observer. Y este script nos permite estar haciendo esta descarga, esta escucha en tiempo real. Y entonces fue muy curioso porque en los primeros minutos la gente hablaba de, están en la esquina y llegó una camioneta blindada y no salgan para allá y ya se sonaron balas. O sea, la gente usando Twitter para protegerse comunitariamente en una ciudad que ha sido tan golpeada como el narco. Pues no pasaron ni 8 minutos cuando ya aparecía la tendencia AMLO, el mejor presidente de la historia. Y AMLO, el Una mejor presidente. reacción rápida. Reacción rápida como para acallar la crítica Uh-huh. ciudadana de la falta de seguridad. Pero a los 10 minutos de esa tendencia apareció otro hashtag que era AMLO, el peor presidente de la historia. Entonces, en vez de estar hablando de las familias de los militares, de la gente asustadísima, de la falta de seguridad, del crecimiento del cartel del Pacífico, de la vulnerabilidad de la ciudadanía, ese día Twitter se convirtió en un plebiscito para AMLO. AMLO sí, AMLO no. Y eso es muy lamentable, realmente es muy lamentable porque no lleva a ninguna de las partes a ningún lado. O sea, tenías a maestros de ceremonias muy pendientes, Exacto. tanto los que trabajan para defender al presidente como para atacarlo, ¿no?
Es correcto, sí, Y está eso son inversiones grandes las que se deben hacer, ¿no? muy grandes. Mira, es muy difícil saber cuánto dinero te cuesta mover cada tendencia. Normalmente se acude a muchachos muy jóvenes que son los que operan, estudiantes que son los que operan, digamos, la operación, ¿no? Pero digamos, lo que hay atrás de esa operación, los que dan la orden, los estrategas, los que dicen váyanse sobre Temoris, sobre este cuate porque acaba de decir tal cosa, pues es mucho dinero y además es es un vigilantismo. Es un vigilantismo que es el que vimos en el caso más reciente O de sea, Notimex. un vigilantismo en el sentido de grupos no legales, no judiciales, o sea, de gente sin preparación que trata de hacer justicia por mano propia, en este caso con linchamientos. Exactamente, exactamente. Y que a lo mejor es una justicia, yo diría que sin tanta mano propia, porque yo creo que hay actores políticos interesados en que ciertas voces no hablen, ¿no? Ajá. Mira, hay de manera muy rápida, en teoría de redes, en análisis de redes, cada uno de nosotros representamos un nodo, ¿no? Esa bolita que vemos en los grafos somos nosotros junto con otras personas, nuestro nodo se vincula, yo me vinculo contigo y entonces construimos una arista, luego tú y yo platicamos con Marcela Turati, entonces ya tenemos una relación de nodos más intensa. Lo que sucede es que, por ejemplo, arrobas como la tuya, como la de Turati, no voy a dar más nombres, son nodos de lo que en teoría de redes podríamos llamar nodos de intermediación. O sea, nodos que hablan con toda la red. O sea, tú tienes amigos artistas, periodistas, Ujú. tienes amigos políticos, tienes amigos ciudadanos, tienes amigos cocineros. Esos nodos de intermediación tienen, más allá del número de seguidores, tienen la posibilidad de mover una conversación. Por eso son tan atacables. Ujú. ¿No? Oye, pero es que este tema, regresando a lo de las inversiones, es que tú ves que se mueven un montón o sea, unos maestros de ceremonias y todos los usuarios automatizados contra otro ejército de usuarios. Pero yo me pregunto, o sea, si ellos mismos, o sea, como finalmente viven de eso, están haciendo fortunas a partir de lo que se invierte, de lo que les pagan, invierten en esto, de pronto igual podrían tener interés en provocar la profundización de un conflicto solamente para que le sigan pagando. Igual hasta el dueño del ejército A que va contra el ejército B es el mismo dueño que nada más está cobrándoles a los de acá y a los de allá, ¿no? Claro, ¿no? Ese podría ser un excelente guión para un capítulo de Black Mirror, ¿no? Ajá, Donde exactamente. de un lado sale una puerta y entra y se pone otra cachucha. Vamos No, a escribirlo tú y yo, que no nos roben la idea. exactamente, que quede registrado. Ujú. Pero yo creo que no es una hipótesis descabellada. Indudablemente hay intereses económicos, pero también hay intereses políticos en aumentar la polarización, en aumentar este encono de la sociedad, que no es solamente exclusivo de México, está pasando en Ujú. Estados Unidos. Nosotros acabamos de hacer un estudio con las redes de Bukulele en El Salvador y es así como de que quieres llorar, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que lejos de desanimarnos, lo que hay que hacer es entrarle durísimo a recuperar ese espacio, ¿no? O sea, a que no nos roben nuestra voz ciudadana y a silenciar estas tendencias, ¿no? O sea, que Ujú. vean que es inútil, pero lamentablemente la gente se engancha. La Oye, gente se engancha, sí, dime. Rosana, ya no nos queda tanto tiempo, nos quedan 6 minutos. Ok. Pero está el caso Notimex, Signalab y Artículo 19, que es esta organización de defensa de la libertad de expresión, hicieron estos análisis, tomaron testimonios en el caso de Artículo, hicieron este análisis de redes y encontraron que había estos ataques, algunos de ellos tan violentos como sugerir que un ex trabajador de Notimex era un pedófilo y ponían la foto de su bebé, ¿no? Que yo creo que es de los más sucios que he visto. A otros trabajadores de Notimex los acusaron de violadores y pusieron fotos de ellos con las letras grandes de violadores. Y después de que eso se expuso, tú, entre otras personas, o sea, Artículo,
Aristegui, porque ellos fueron, o sea, fue el Aristegui Noticias quien lo dio a conocer, y tú entonces, personas fueron también sujetos a campañas muy violentas de ataques. ¿Qué es lo que Sí. Mira, nosotros recibimos la invitación de Artículo 19 para sumarnos, digamos, a esta investigación, siguiendo digamos, la encomienda, ¿no? De la propia misión de la universidad. Entonces, en el primer estudio, lo que descubrimos era que efectivamente había un ataque orquestado a ciertas figuras, ex colaboradores de Notimex, que no llegaron con la directora, no llegaron con llegaron con San Juana, es decir, no eran parte del sindicato, pero también que se estaba atacando a ciertos empleados ahí. Una vez que esto se hizo público, la virulencia que se desató fue tremenda. Nosotros todavía estamos procesando esa información, pero te puedo decir que en menos de 7 días, entre Aristegui, Artículo y Signa, recibimos 287,000 tweets de odio, de burla, de amenaza, de reclamo, etcétera. Claro que la que se llevó la peor parte de la película pues fue Aristegui, también le sacaron el tema del hijo, y yo creo que en el fondo esto no tiene ningún sentido, la verdad no tiene ningún sentido. Estamos peor que en los tiempos de que el PRI mandaba a callar un editorial o mandaba a cambiar unas 8 columnas o los dueños de los medios le mandaban las 8 columnas al presidente en la noche, ¿no? Entonces, yo creo que esto que vimos con Notimex es absolutamente grosero, es de una violación flagrante a la libertad de expresión y a los derechos humanos y a los recursos que son de todos, ¿no? Entonces, en este segundo informe que recién presentamos, analizamos otras 5 cuentas y algo tan lamentable, Temoris, como que una de las cuentas más agresivas se presentaba a sí mismo como asesor de la legislatura, ¿no? Y usaba la fotografía ¿Del Congreso de la Unión? Del Congreso de la Unión. Y Ajá. usaba la fotografía de un artista de medio pelo mexicano. Era su foto de perfil. Ajá. Entonces dices, híjole. O sea, se robó una foto de alguien más o menos conocido de México. O sea, no encontró una foto que no fueras a reconocer. O sea, tampoco se cuidó tanto, no le importaba. Porque están ya instalados en la impunidad de que pueden hacer todo, ¿no? Las bajaron inmediatamente en cuanto fue publicado el estudio, las bajaron. Pero a lo que me refiero es que están buscando estrategias y yo creo que algo que es muy importante no perder de vista para nosotros los usuarios de redes es sí fijarse muy bien en las biografías de cómo se describen las personas, ¿no? Porque efectivamente, o sea, volvemos al punto de partida de como tú iniciaste, a veces ya no sabe uno con quién está interactuando, ¿no? Y usted, esto es, yo creo que es muy bueno para cerrar esta conversación, que es cómo puede una persona común y corriente que no tiene pues un laboratorio a su disposición, cuidarse para que no esté interactuando y que no sea víctima de los ataques de esta persona, pero que tampoco los refuerce. Claro. Mira, en primer lugar, yo creo que lo que hay que contener es el impulso del retweet inmediato, ¿no? Porque a veces vemos una noticia y es que si vas y era una noticia falsa o era algo que, por ejemplo, imagínate tú si a uno de estos chavos que lo acusaron de pedófilo, la gente empezó a dar RT a la imagen de su bebé con él, oye, es una grosería, ¿no? Entonces creo que es muy importante respirar profundo y ver a qué le vamos a dar RT, cómo vamos a producir contenido propio y sobre todo un consejo que yo suelo darle sobre todo a mis amigos y amigas periodistas es no bloqueen porque eso les da fuerza. Hay que silenciarlos, o sea, que sigan gritando en la loma y uno ni los ve ni los oye, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que es muy importante aprender este tipo de estrategias y hace mucho daño, Temoris. O sea, yo a pesar de que tengo la piel bien gruesa, ¿no? Porque yo vengo de batallas muy duras,
pues esta última ronda de ataques para mí fue bestial, o sea, sí te alcanzan a pandear, ¿no? Entonces, el tema estriba en cómo, como usuarios comunes y corrientes, aprendemos a silenciar estas cosas, aprendemos a denunciar, porque Twitter, por ejemplo, y el propio Facebook ahora nos dan herramientas muy buenas para nosotros hacer las denuncias, ¿no? O sea, si vemos que alguien está acosando a alguien, no te tiene que estar acosando a ti, no te tiene que estar atacando a ti. Tú puedes hacer la denuncia por tercera persona. Entonces, utilizar todas las herramientas que nos ofrecen las redes creo que es muy importante. Ajá. Oye, Rosana, pues muchísimas gracias por esta conversación. Es un placer, es una pena que hayas estado sujeta a esas campañas tan sucias, tan arteras, que como mencionabas también en el caso de Carmen Aristegui, pues ella fue a meterse con su familia, con su vida privada, con su hijo, que también es muy sucio esto. Pero bueno, qué bueno que tenemos a Signal Lab, que está revisando, haciendo este análisis también porque necesitamos entender qué es lo que pasa Muy y bien. saber detectarlo. Te agradezco mucho, Rosana. Te agradezco yo a ti. Cuídate. Y amigas y amigos, pues llegamos al fin de otra emisión de Diametral Periodismo de Coyuntura. Recuerden que estamos los sábados a las 19:30, se estrena el programa, hay retransmisión los martes a las 18:30 y lo pueden ver también en YouTube. Síganme en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, todos son Temoris. No tuve demasiada competencia para conseguir el usuario. Gracias, nos vemos el próximo sábado. Un abrazo, nos quedamos en casa.